¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la última clase y el tema que vamos a ver es el de apoptosis. Por cierto, la imagen de abajo representa una célula la cual tiene unas estructuras que se forman justamente en este proceso, ya en una parte final muy avanzada, en un proceso apoptótico. Más adelante vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, vamos a entender primero que la muerte celular es parte de un proceso natural. Vamos a ver en esta ocasión un tipo de muerte celular porque implica entender una integración de procesos celulares y es entender la complejidad de la apoptosis. Pero a grandes rasgos vamos a comprender que el tipo de muerte al final va a ser derivado de algún estímulo o simplemente porque es parte del ciclo de un organismo o de un tipo de célula, en este caso, hablando particularmente de biología molecular de la célula. Y bueno, aquí en este escrito está lo siguiente, es pérdida de la estructura o energía celular. El tipo de muerte celular, en este caso apoptosis, nos estamos enfocando en eso, implica ciertas propiedades. Puede haber otro tipo de muerte celular como la necrosis, la cual no es específica, puede derivar de diferentes causas y ahí se pierde generalmente la estructura de la célula como tal. Algo que también puede estimular a que una célula muera es algún cambio en los procesos de generación de energía. Vamos a ver que hay incluso al menos dos maneras a través de las cuales se puede generar apoptosis. Y en el párrafo de abajo encontramos lo siguiente, que ocurre la muerte celular por la incapacidad de las células de reparar los daños producidos. Esto está muy ligado a procesos inherentes al daño en el DNA. Si recuerdan la clase que vimos de ciclo celular, ahí pudimos notar que dentro de los puntos críticos donde la célula, por así decirlo, toma la decisión de pasar de una fase a otra dentro del ciclo celular. Esto puede estar regulado por el estado en el que se encuentra el DNA. Si el DNA tiene alguna lesión, algún daño en alguna región y si este no se repara, esto puede provocar puede tener varias consecuencias. Una de las principales, de los mayores efectos de la incapacidad en reparar un daño en el DNA es que se envía a apoptosis a esa célula. Y eso lo vimos someramente en aquella ocasión. A esto se refiere este segundo párrafo. Y bueno, la apoptosis también es conocida como un tipo de muerte a la cual se le conoce como muerte celular programada. Y aquí esta definición es un fenómeno básico e importante en el desarrollo, preservación y homeostasis tisular, así como eliminación de células dañadas. Aquí está implícito este tema. No necesariamente debe de haber un daño en el DNA, por ejemplo, o debe de estar ocurriendo algo malo con la célula que va a morir. De hecho, hay veces que ciertos tejidos en su reorganización implica, y para su mantenimiento, la muerte de ciertas células. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora bien, ¿qué agentes pueden provocar apoptosis? Aquí en esta lista se muestran algunos de los compuestos que pueden generar esto. Como pueden notar, hay agentes físicos, químicos o fármacos, pueden agruparse dentro de la misma categoría. Agentes infecciosos, pueden ser algunos virus, reacciones inmunológicas, defectos genéticos o desequilibrio nutricional. Es una lista muy sintetizada de agentes que pueden provocar apoptosis. Ahora, en el caso de los agentes químicos o fármacos, incluso ahí tenemos un ejemplo,
en el ángulo superior derecho, muchas veces eso va dirigido a controlar algún tipo de enfermedad como el cáncer. Y bueno, tendremos algunos ejemplos más adelante. En esta diapositiva podemos ver los tipos de muerte celular. La apoptosis no es el único. Mencioné el de la necrosis, que es el número 3, según esta diapositiva, y el número 2, que es la autofagia. Existen otros tipos, pero los más estudiados y relativamente también un poco más comunes son estos tres. Nosotros nos vamos a enfocar en la apoptosis. Y a grandes rasgos, bueno, estos otros dos tipos de muerte celular no van a seguir la misma ruta que lo que conduce a apoptosis. Pueden variar en cuanto a al tipo de estímulo que tuvo que ser generado para que se llevaran a cabo dichos tipos de muerte celular. Ahí sí hay una diferencia respecto al de la apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada, si se fijan, se puede usar indistintamente. Apoptosis igual a muerte celular programada. Otra manera de definir a la apoptosis es como lo que representa esta imagen, un suicidio. Es un suicidio por parte de la célula. Y según este texto, aquí está la definición. Es un suicidio de la célula por un mecanismo de autodestrucción intrínseco. Consiste en una secuencia de acontecimientos programados genéticamente. Quiere decir a grandes rasgos que es algo que va a ser llevado a cabo por los mismos recursos de la célula. Que por cierto aquí dice mecanismo de autodestrucción intrínseco. Cabe mencionar que hay dos tipos de apoptosis. Además de lo que ya mencionamos, tipos de muerte, como las tres que mencionamos hace un momento, que fueron obviamente necrosis, autofagia y apoptosis. Además de esa clasificación, la apoptosis, el tipo de muerte apoptótica, se subdivide en dos tipos de apoptosis. En la apoptosis que es a través de una vía intrínseca y hay apoptosis a través de una vía extrínseca. Solamente hago notar eso. Pero sí, la palabra intrínseco en este caso se refiere a que se están utilizando los recursos propios de la célula para llevar a cabo este proceso. Estas son algunas características de la apoptosis y es lo que muestro en esta tabla. Una de ellas, bueno, voy a ir en orden. Una de estas es la activación intracelular de proteasas. Otra es la condensación y fragmentación nuclear. Nótese que esta es, bueno, y aprovecho para poner esta imagen, es la llamada escalera de la muerte, a lo que se refiere. Como ustedes bien saben, el superempaquetamiento del DNA, para que este material genético pueda entrar en la célula, necesita estar superempaquetado. La manera en la que se logra es a través de los nucleosomas. Bueno, pues en un proceso apoptótico, en una célula eucariota obviamente, lo que ocurre es que se corta de forma que se pueden ver patrones en la migración en una electroforesis. Si se fijan, del lado derecho está una imagen que representa un corrimiento a través de electroforesis de material genético de una célula apoptótica. Y cada una de las bandas corresponde a un tamaño que cumple un patrón de 200 pares de bases. Hay fragmentos de 200, de 400, 600 pares de bases. Esto es porque ese patrón se mantiene ya que cada 200 pares de bases aparece un nucleosoma y es entre nucleosomas que se dan cortes por enzimas que cortan el DNA. Entonces por eso es que se forma esta famosa escalera de la muerte. Otra característica, estoy en el punto 3, es la contracción del citoplasma. Esa es una señal de que la célula que tiene esa condición está a punto de morir por apoptosis o está en un proceso apoptótico. Otra característica de una célula apoptótica es que los esqueletos citoplasmáticos están rotos, hay cromosomas degradados, bueno, va muy de la mano con el punto anterior de la fragmentación nuclear. Hay un empaquetamiento de la célula muerta en cuerpos apoptóticos.
Este punto, antepenúltimo punto de los cuerpos apoptóticos, tiene que ver con la imagen que les puse al principio. Son unas proyecciones que tiene la célula, y todo eso al final se degrada, pero son formaciones que se hacen. Es como si a la célula le salieran una especie de tumores, y también en inglés les llaman bevelings, y ese tipo de formaciones son muy característicos de una célula apoptótica. Finalmente, la ausencia de reacción inflamatoria alrededor de la célula muerta. ¿A qué se refiere este último punto y que pongo en negritas? A diferencia de la muerte necrótica, en el caso de la apoptosis no hay una inflamación eh, exacerbada dentro del tejido en donde se encuentra una célula apoptótica. ¿Qué quiere decir? Que la muerte es tan ordenada que no genera daño alrededor y no va a afectar a las células que están alrededor. Caso contrario, en el caso de la necrosis, ahí la muerte por necrosis implica que se vierte todo el contenido de la célula sin ningún orden, y entre otras cosas se están exponiendo hacia el exterior de esa célula que muere por necrosis proteasas, y entonces todo eso puede provocar procesos inflamatorios no controlados que pueden generar efectos secundarios. Pues en el caso de la apoptosis eso no sucede. Bien, aquí vamos a ver algunas diferencias entre la muerte por necrosis y la muerte por apoptosis. Vamos a basarnos en esta pequeña tabla y en las imágenes de abajo. Las condiciones en las cuales se dan cada una de estas muertes, de estos tipos de muerte, son pues un poco distintas. En el caso de las condiciones para que se dé una necrosis, puede ser una patología, un daño mecánico. Para la apoptosis tendría que ser a partir de un proceso fisiológico bien controlado, o también por una alteración patológica, pero también de forma ordenada. El tamaño de la célula es también otra característica donde podemos notar si la célula puede estar muriendo por necrosis o por apoptosis. Si está muriendo por necrosis, se forma un edema. Fíjense en la imagen de abajo donde dice necrosis, estamos viendo que hay un hinchamiento de la célula y esta se rompe. La membrana plasmática se rompe. En el caso de la apoptosis, de hecho, es lo contrario, hay una retracción. Necrosis, edema, apoptosis, retracción de tamaño celular. Ahora, en el caso de la necrosis, hay diferencias también en la membrana citoplasmática. Bueno, se da una lisis o rotura, lo estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, mientras que la membrana citoplasmática, cuando muere por apoptosis una célula, no sufre ese daño, pero lo que ocurre es que se da la expresión de ciertas glucoproteínas. En alguna clase les mencioné que una manera de identificar a células que están muriendo por apoptosis es a través de la identificación de proteínas en la superficie de la membrana. Entonces, es a eso a lo que se refiere este punto. Son proteínas que se pueden identificar a través de técnicas como citometría de flujo, que está basada en una inmunodetección. Entonces, esta técnica nos permite identificar dentro de una población de células cuáles pudieran estar muriendo por apoptosis. Otra característica que manifiesta diferencia es la mitocondria. En el caso de la muerte por necrosis, una célula que muere a través de este mecanismo tiene una hinchazón, rotura de la mitocondria. En el caso de la apoptosis, esta se mantiene funcional. De hecho, se requiere la energía o lo que quedó de energía de la mitocondria para que se pueda dar la muerte por apoptosis. En el caso de la necrosis, otro punto diferente respecto a la apoptosis es que hay una degradación del ADN aleatorio, ¿ya vieron? Mientras que en el caso de la apoptosis, la degradación es ordenada. Recordemos la escalera de la muerte de la diapositiva anterior. ¿Se requiere energía para que muera por necrosis? No, de hecho un daño mecánico puede provocar muerte por necrosis. Mientras que para la apoptosis sí se requiere energía.
Y finalmente, en el caso de una reacción inflamatoria, cuando hay muerte por necrosis, sí se genera una respuesta inflamatoria, ya que se está virtiendo el material, el contenido de la célula al exterior. Esto puede dañar otras células. En el caso de la apoptosis esto no ocurre, porque es tan ordenado y de hecho fíjense en la imagen donde está del lado derecho, apoptosis, no se está rompiendo como en el caso de la izquierda. Se están formando algunas proyecciones, bevelings les llaman también a este tipo de formaciones, y el fin es que se pueda morir, incluso puede ser a través de células del sistema inmune, puede llegar un macrófago, lo degrada, pero lo que no va a ocurrir es que su contenido celular pueda ser expuesto al exterior y generar un daño secundario en las células aledañas. Bueno, ¿y qué células, qué tipo de células se eliminan mediante la apoptosis? Bueno, podemos ver al proceso de apoptosis como un proceso de control de calidad también, por así decirlo. Y fíjense en estos puntos. A través de apoptosis se pueden eliminar células anormales o no funcionales o potencialmente dañinas. Sí, básicamente en eso nos hemos enfocado. Pero hay otro tipo de funciones. Ya habíamos mencionado al principio que una definición bien general de apoptosis es que se encarga de mantener la homeostasis celular. Y esto implica no solo encargarse de eliminar todo lo que potencialmente está mal, sino también encargarse de mantener las funciones necesarias dentro de un equilibrio homeostático. Fíjense en el último párrafo. Otra función de la apoptosis es participar en un proceso de metamorfosis, por ejemplo. Fíjense en las imágenes del lado derecho, ahí vemos la organogénesis, bueno, la formación en este caso de una extremidad de un anfibio. Y nótese cómo entre la figura A y la figura B, en la figura A se ven unas membranas interdigitales y estas son eliminadas, como puede notarse en la imagen de abajo, la figura B. Entonces, quiere decir que en procesos como estos, que son normales, deben de ocurrir para que se logre formar un individuo multicelular en este caso, pues es necesario. No es que fueran células cancerígenas o tuvieran algo mal, simplemente que ya cumplieron una función y no deben de estar ahí. Si es que se quiere lograr un producto final que es una extremidad funcional para lo que lo necesita el organismo en este caso, pues no sería funcional tener esas membranas interdigitales. Entonces, así como estos, hay otros ejemplos de procesos de metamorfosis donde hay una constante tasa de muerte celular a través de apoptosis y que no necesariamente es por un proceso patológico. Es básicamente un proceso natural. Entonces la apoptosis puede servir tanto para controlar cosas potencialmente malas o fomentar procesos que se llevan a cabo correctamente, procesos naturales, en este caso la organogénesis, metamorfosis, etcétera. Ahora fíjense en esta diapositiva una manera todavía más sintetizada de ver lo que acabo de mencionar. Podemos ver a la apoptosis como un mecanismo que permite preservar la homeostasis, controlar tamaño y forma de tejidos y también para disminución del número de células efectoras inmunes después de erradicación de patógenos. Son algunos ejemplos de la participación de la apoptosis. Ahora vamos a ver una serie de diapositivas donde se notan algunos cambios internos que sufren las células que están experimentando un proceso apoptótico. Uno de los cambios que ocurren dentro de una célula que está muriendo por apoptosis es que el retículo endoplásmico se dilata. Y bueno, es que está muy activo este organelo. De hecho, en ese momento se está dando la formación de vesículas, las cuales se fusionan con la membrana plasmática. Entonces, ese contenido celular se expulsa hacia el espacio extracelular, pero siempre sellado, no se vierte, como en el caso de la necrosis, y es la manera en la cual
se eliminan esos contenidos de una forma ordenada. Esta selectiva salida de fluidos de iones intracelulares se encuentra mediada por transportadores iónicos, como cotransportador de cloro, potasio, sodio, el cual inhibe la pérdida de agua y sodio de las células afectadas. Otro cambio que ocurre es el que se da en la membrana celular. Hay una translocación de grupos glicanos a la superficie celular. Esto se hace de hecho, esto sirve como señal de reconocimiento de fagocitos. Esto se hace para evitar la liberación del contenido celular y la posible reacción de inflamación, puesto que participan, insisto, los fagocitos. Estas son características muy propias de este tipo de muerte celular y que por supuesto no comparten con la necrosis. Otro cambio que ocurre dentro de la célula apoptótica es la alteración en el citoesqueleto. Se generan deformaciones, esto debido a la actividad de las proteasas, y se modifica el transporte intracelular de factores de crecimiento y de proteínas. Otro cambio que ocurre es el de la ruptura de la cromatina en pequeños trozos. Esto es llevado a cabo por endonucleasas endógenas de la célula y dan lugar a este patrón del cual ya habíamos hablado, la escalera de la muerte, que son fragmentos de DNA que son cortados en un patrón de 200 pares de bases. Hay fragmentos de 200, de 400, 600, etcétera, pares de bases, y es un rasgo bien distintivo de lo que le ocurre a este material genético cuando la célula está muriendo por apoptosis. También a la par, bueno, se da una condensación de la cromatina. Bien, a continuación vamos a ver algunos otros cambios que suceden durante la apoptosis. Existe la fase de activación y esta se da por una señal negativa que puede ser derivado de una falta de contacto con otras células, por ejemplo, si se requiere en el caso de tejidos, o también se puede dar por señales positivas a través de receptores. Esto de hecho obedece a la situación. Les mencioné hace un momento que existen dos vías dentro de la muerte apoptótica. Está la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca es la que es dependiente de receptores que son estimulados, y de hecho eso está representado en esta imagen. Y la vía intrínseca, que es a partir de la acción interna, y participa la mitocondria para que se lleve a cabo. En este último caso, entonces, una muerte intrínseca obedece a señales internas. Dentro de los receptores que son muy reconocidos y que participan en la activación de la apoptosis está el receptor de muerte, como el TNF, y otros receptores fisiológicos. Dentro de las rutas de señalización que conducen a la muerte por apoptosis, hay unas muy bien caracterizadas, como lo son la exposición ante especies reactivas de oxígeno. Estas se pueden formar por muchos tipos de estímulos, pero la constante es la siguiente: si ese tipo de formas de moléculas se logran generar dentro de una célula, se corre el riesgo de que estas especies reactivas de oxígeno, o ROS, se unan al DNA, y esto puede provocar daño en el DNA. Se conoce como genotoxicidad. Este tipo de daño puede conducir a dos caminos. Uno es que se generen mutaciones, u otro es que se muera la célula por apoptosis. Son dos grandes caminos muy radicales. Sin embargo, existen enzimas de reparación que se encargarían de reparar dicho daño. Si no es así, bueno, el mejor de los desenlaces es que esas células mueran. Bueno, para esto se requiere pues a la proteína P53, que es muy importante al respecto. De hecho, se le conoce como el guardián del genoma humano. Y ya está bien caracterizada la vía dependiente de P53 que conduce a apoptosis. De hecho, esta proteína la habíamos mencionado en la clase de ciclo celular. Y ahí lo que quedó claro fue que
Esta proteína se encarga de, entre otras cosas, de censar si es prudente avanzar de una fase del ciclo celular a otra. Hay otras más. De hecho, los checkpoints implican la participación de otras proteínas, pero esta es una de ellas. Y también tiene la capacidad P53 de que si el daño en el DNA no es posible repararlo, entonces se puede enviar a apoptosis, que sería lo ideal. En casos extremos, si P53 no logra evitar esto, que una célula cuyo DNA no fue reparado, esta puede convertirse en una célula cancerígena. De ahí la importancia de la apoptosis. Si bien es cierto que lo hemos asociado a diferentes condiciones, hemos dicho de manera muy vaga patologías, pero una de las más caracterizadas es el cáncer. Y bueno, esa es una de las rutas más caracterizadas que implica la participación de P53 derivado de un estímulo como la exposición a especies reactivas de oxígeno. Otra característica de lo que ocurre en la célula apoptótica es el aumento en los niveles de calcio. El calcio puede activar enzimas como proteasas y lipasas, entonces hay una relación intrínseca. Esto provoca una inducción en la producción de radicales libres y además de regular y potenciar la expresión génica al modular la actividad de factores de transcripción. Entonces es como una retroalimentación positiva. La misma célula está generando el recurso necesario para que se siga promoviendo la apoptosis. Abundando un poco en lo que representa la proteína P53, vamos a ver que es un factor de transcripción, el cual es activado en respuesta al daño al DNA. Por otra parte, cuando aumenta esta proteína, cuando aumentan los niveles de P53, se induce la transcripción de genes de proteínas, las cuales son a su vez inhibidoras de proteínas sinasas reguladas por ciclinas. Esto da como resultado final una inhibición para que la célula pueda entrar en la fase S del ciclo celular. Es decir, no va a entrar a la fase S. Esto, viéndolo de forma integral, el resultado de todas estas interacciones provoca que la célula se detenga en la fase G1 y esto tiene como resultado que se mantenga estática en ese momento y no pueda darse lugar a la replicación de un potencial genoma dañado, lo cual evitaría la formación de un potencial, una potencial célula cancerígena. Entonces de ahí la importancia de este P53. Sí es cierto, lo estamos viendo como el regulador que implica la decisión de entrar al proceso apoptótico, pero de fondo, a nivel biológico muy trascendental, es que se estaría logrando esto, que no se propague un potencial tumor y que no se genere un potencial tumor y bueno, todo lo que implica para mantener la homeostasis celular. En cuanto a los cambios en la función mitocondrial, vamos a ver que la célula, una vez que recibe la señal de muerte, ya vimos hace un momento que puede recibir estímulos del exterior o desde el interior de la célula. Esta debe de decidir, entre comillas, si debe sobrevivir o desencadenar los procesos de muerte. Entonces, uno de los organelos que activamente están participando en la promoción de este proceso apoptótico es la mitocondria. Y este organelo sufre diferentes cambios. Uno de ellos es que se ve alterada la permeabilidad de sus membranas debido a la formación de un complejo multiproteico, que también se conoce como poro de permeabilidad transitoria mitocondrial, y este conduce a la liberación del contenido intramitocondrial, como el citocromo C, el factor inductor de apoptosis y miembros de la familia de las caspasas. Las caspasas son un grupo de proteínas muy importantes en el proceso de apoptosis. Entonces, al ser liberadas afuera de la mitocondria, estas empiezan a llevar a cabo procesos inherentes a la apoptosis. De hecho, son determinantes para que
se guíe a la célula dentro de los dos caminos que implican la muerte por apoptosis, tanto a la muerte por apoptosis vía intrínseca o extrínseca. Son relevantes este tipo de proteínas. Y bueno, una de las fases más tardías, que es la fase de ejecución, se caracteriza porque se llevan a cabo procesos bioquímicos que conducen a la degradación de proteínas y de la cromatina. Entre las proteínas implicadas en estos procesos de muerte se encuentran las caspasas, ya lo habíamos mencionado, calpaínas y el complejo multiproteico denominado proteosoma. Y aquí les pongo la imagen del proteosoma 26S, que de hecho ya lo habíamos visto cuando mencionamos este organelo, el lisosoma, si lo recuerdan. Eh, Recordemos que el lisosoma a grandes rasgos se encarga de la degradación de proteínas mal plegadas, que tienen alguna mutación, por ejemplo. Pero otro sistema encargado de degradar proteínas es precisamente el proteosoma 26S. Este es un complejo multienzimático y vemos que está aquí en esta lista. Es uno de los encargados también de llevar a cabo procesos de degradación de proteínas propios de un proceso apoptótico. Finalmente aquí vemos una lista de enfermedades que tienen algo en común, alteraciones en el proceso de apoptosis. Pero la diferencia entre ellas es la siguiente. La lista del lado izquierdo representa a enfermedades donde hay un exceso de apoptosis y las del lado derecho donde hay un decremento en el proceso apoptótico. Voy a dar un ejemplo de cada uno de estos grupos. Pongo en rojo del lado izquierdo una enfermedad representativa donde el origen es que hay un aumento en la apoptosis. Este es el caso de enfermedades autoinmunitarias. Hay un ataque, hay un estímulo para que células mueran por exceso de apoptosis. En el lado derecho vemos el caso opuesto. ¿Qué pasa cuando baja el proceso apoptótico? Pues si estamos hablando, y fijémonos aquí lo que está en rojo, neoplasias malignas, ¿qué pasa si una célula maligna no se muere? Pues puede generar un problema mayor. Promueve que aumente un tumor e incluso se genere metástasis. Eso es algo muy grave. Entonces, ahí el problema es que no se están muriendo. De hecho, hay varios mecanismos, incluso hay tipos de tumores y muchos de ellos, de hecho, coinciden en que P53 está abatido. Entonces no hay quien dirija a la célula, una célula tumoral, a que muera por apoptosis. De hecho, ese es uno de los grandes retos del diseño de fármacos para controlar ese tipo de enfermedades. Entonces es el caso opuesto. Una disminución en la apoptosis cuando precisamente es lo que se quiere, ¿no? Que se muera una célula tumoral. Entonces ambos son ejemplos de casos extremos. Alteraciones en los niveles apoptóticos pueden ser buenos o malos dependiendo del contexto y el tipo de enfermedad. Bueno, esto sería todo. Nuevamente aquí pongo la bibliografía. Cualquier duda nos mantenemos en contacto. Saludos.